Así que vamos a empezar con la introducción breve de la Biblia. La Biblia, esto es muy importante, ¿eh? Es la palabra de Dios escrita por inspiración del Espíritu Santo por los santos profetas, Antiguo Testamento, y por los evangelistas y apóstoles en el Nuevo Testamento. La Biblia es la única norma y regla de fe para la vida cristiana. Muy bien, la Biblia no es un libro como cualquier otro, ¿vale? Como el Quijote de la Mancha o no sé, ¿no? El Señor de los Anillos. No, a ver, la Biblia efectivamente sí es un libro, pero no es un libro cualquiera, sino que es la palabra de Dios. Es un libro que tiene vida, que tiene como si fuera una boca, ¿no? Que te habla. Y tiene vida porque transmite nuestra vida misma, que es Jesucristo. Y el Espíritu Santo tendrá un papel muy importante, que es la inspiración. Y esto es un poco divertido, ¿verdad? Porque durante muchos siglos, muchos autores, teólogos, se han vuelto locos explicando, pero a ver, ¿cómo inspira el Espíritu Santo de esta forma, de la otra? No sabemos cómo, ¿no? Llegando a la conclusión, es un misterio, ¿vale? Es decir, es inspiración divina, es una inspiración hecha por el Espíritu Santo utilizando a hombres concretos que viven en lugares diferentes, en civilizaciones diferentes, en siglos diferentes. Y ahora yo digo, ¿cómo y de qué forma, uniendo todos los libros, hacen una gran armonía, ¿no? Entonces ahí está la clave de que ellos, los autores, ¿no? Sin que ellos lo supieran, Dios, por mediación del Espíritu Santo, lo estaba usando para que esos escritos fueran palabra de Dios. Entonces, vemos aquí también la figura de los profetas, ¿no? En el Antiguo Testamento. Vemos los evangelistas y los apóstoles, porque tenemos que tener en cuenta de que no, a ver cómo lo explico. Los evangelios son Marcos, ¿verdad? Mateo, Lucas y Juan. De esos cuatro, ¿cuáles son apóstoles? Mateo y Juan. Pero ¿y Marco y Lucas? No, ellos no son apóstoles, ellos son evangelistas, porque Lucas y Marco probablemente nunca conocieron a Jesucristo en persona, sino que ellos eran, Lucas era el secretario y el que acompañaba en los viajes de San Pablo, y Marco era el secretario, aquel que recogía los dichos de San Pedro. Entonces, para que ustedes veáis cómo también Dios ha estado utilizando a muchos hombres de muchas formas y de muchas maneras. Entonces, la palabra de Dios vemos que ha sido inspirada por el Espíritu Santo de una manera misteriosa, pero fiable, porque vemos toda esa armonía en la palabra de Dios y en todos sus libros, en todo su conjunto, y eso para nosotros, los cristianos, ¿qué nos afecta? Muy bien, la Biblia es una norma, es una regla. Eso no tenemos que verlo como una cosa mala, ¿no? Sino más bien como un hábito bueno y saludable que Dios nos da, porque la palabra de Dios fue escrita para nuestra salvación. Y aquí vemos dos ejemplos de evangelios donde hablan sobre la palabra de Dios. Vamos a fijarnos muy detenidamente porque me gusta mucho eh, como quien dice, utilizar la palabra de Dios y separarla de esa forma para que veamos de alguna forma catequética y esquemática pequeñas cositas, ¿vale? Que uno a simple vista no lo ve. Por ejemplo, en San Juan dice, escudriñad la escritura, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿no? Hablando Jesucristo. Y esto es muy interesante porque la palabra escudriñar es como investigar, ¿verdad? Pero investigar detenidamente, con mucho cuidadito. Yo digo que al final escudriñar las palabras de Dios es como despiojar, ¿sabes?
Cuando tú te pones a buscar los piojos a tu hijo, ¿cómo te pones? Te pones a quitar pelito a pelito, ¿no? Buscando el piojo para que después lo quite. Entonces, muchas veces leemos la palabra de Dios de una forma como si fuera un libro, ¿no? Como si fuera algo, bueno, como un libro cualquiera. Pero cuando uno se detiene y se pone a meditar, se detiene a leer tranquilamente cada frase de la palabra de Dios, hay momentos donde esa palabra te está hablando en tu vida, en tu situación. Esa palabra está solucionando un problema actual tuyo, ¿sabes? Entonces vemos cómo esas escrituras tienen vida y vida eterna, porque realmente nos restaura por dentro, nos restaura nuestra vida. Es Dios quien nos está hablando hoy, aquí en el siglo XXI. Y siguiente, en San Lucas 11:28 dirá, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Fíjate, ¿no? En los verbos. Oyen y guardan. Tenemos que tener en cuenta que para el castellano existen dos verbos, el verbo oír y el verbo escuchar, ¿verdad? Oír, tú puedes estar aquí conmigo charlando y pasa un pajarito, ¿verdad? Pío, 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 pío. Es decir, tú has oído ese pájaro, pero tú no le has puesto atención, ¿no? Mientras que escuchar es poner atención, ¿verdad? Es cuando tú vas a una clase, a un seminario, no sé, y estás recibiendo unas clases de algo y tú estás allí atento, escuchando al profesor. Eso es escuchar. Pero aquí dice que la palabra de Dios entra en nuestro corazón de la forma más simple y es oír. Yo por eso siempre a las mamás y a los papás les digo cuando van al culto, van a la Santa Misa, de que lleven a sus hijos, que es muy importante. Y ellos dicen, no, pero es que están allí, no están escuchando, ellos no comprenden. Pero es que no hace falta siempre comprender. Tenemos que vivir como ese pajarito, ¿sabes? Que ha pasado por nuestro lado, lo hemos oído, pero no le hemos puesto atención. Pero ha pasado y hemos oído ese pitío, ¿verdad? De ese pajarito. Pues igualmente la palabra de Dios se está proclamando siempre, todos los domingos, cada semana, en la iglesia o en las casas, ¿verdad? Cuando los padres también transmiten a sus hijos la fe. Y aunque los niños no comprendan mucho, pero esas palabritas van poco a poco introduciéndose por las orejitas de ellos y se van sembrando en su corazón, ¿no? De ahí a que cuando nosotros leemos a Lucas dice, oyen la palabra de Dios y la guardan. Y es así, se va guardando sola. Esto es una obra de Dios en nosotros, no es un esfuerzo humano.